La historia de cada persona en su caminar con Jesús es diferente. Cada una tiene matices muy distintos, pero hay algunas que tienen cosas parecidas, o al menos en su origen. Esto es Cuna Cristiana en Brewing Faith. Este no es un tema del que se hable mucho, pero quienes hemos nacido en cuna cristiana sabemos que hay mucho de qué hablar. Por eso me reuní con 3 personas maravillosas en una de mis cafeterías favoritas, Coffee and Jesus, para conversar un poco al respecto. Nuestros invitados fueron Juan David Castañeda, Samuel Cuervo y Alejandra Ariza. Y por supuesto, quien les habla, María José Pinilla. Cada uno tenemos un contexto bastante distinto, incluso de cómo fue nuestra cuna cristiana. Así que vamos a explorar un poquito acerca de la historia personal de cada uno. Bueno, pues yo nací en cuna cristiana principalmente por mi mamá. Mi papá también era cristiano, pero él se alejó bastantes años. Pero siempre he estado en iglesias cristianas, principalmente debido a mi madre. Yo también nací en cuna cristiana. Mis papás todos los fines de semana iban a la iglesia, me llevaban a la iglesia. Y pues siempre era como muy estricto el tema de conocer a Dios o pues como, sí, como tener un tipo de rutina y prácticas en torno a la religión cristiana. Igual nací en cuna cristiana, pues mis padres son pastores, así que tocaba. Pero sí, igual era como algo un poco estricto, pero pues ya hoy en día cambió todo. Claro está que si desde las cosas pequeñas, más cotidianas, como un gesto o una forma de expresar, podemos ver la influencia de nuestros papás o de nuestra familia en nuestras acciones, evidentemente algo tan grande como la fe llega a influenciarnos. Así que lo siguiente que quisimos explorar fue un poquito como esas vivencias o esas creencias personales de cada persona, de cada contexto familiar, influenciaron en la nuestra. Antes, pues sí, porque era como la fe de ellos más no mi fe. Pero pues cambió todo. ¿Y cómo, en qué cosas determinaba? ¿En qué cosas era determinado? En todo, pues, o sea, en todo. No sé, en ir obligatoriamente a la iglesia, orar, leer la Biblia, en eso. Y ahorita es como más libre, como cuando uno se sienta más cómodo, como tener su tiempo con Dios. ¿Y tú, Juan? Pues cuando yo era niño, digamos que era muy bonito porque mis papás me enseñaban con mucho amor lo que era Dios, lo que era ser cristiano, seguir a Jesús. Y entonces digamos que cuando yo era niño fue una experiencia muy bonita. Ya después cuando fui creciendo y comencé a ser adolescente, quizás sí me llegaron muchas dudas de por qué estoy siguiendo esto, por qué le hago caso a mis padres. Pero también digamos que de todo esto se fue, o sea, todas esas respuestas me las fue contestando Dios al pasar del tiempo. Entiendo. ¿Y tú, vamos? Pues yo sí creo que mis padres han influido directamente en mi crianza como cristiano. Creo que me identifico contigo, también fue bastante amigable al inicio, en la infancia es muy bonito, pero a medida que vas creciendo se va volviendo más como una disciplina en el que es un contexto más religioso que por pura voluntad propia. Entonces también he estado luchando en esa, no sé, transición a través del tiempo para lograr manejarlo mejor. Okay. Y quisiera que nos enfocáramos como en eso. Digamos que mi contexto, siento que no tanto mi familia es cristiana, fue cristiana desde que yo era pequeña, pero creo que esa relación con Dios no influía tanto en la mía. Y creo que eso fue algo muy positivo porque me llevó a mí desde pequeña a explorar la fe por mi propia cuenta. Bueno, de algo podemos estar seguros y es que no todo siempre es perfecto, así que ahora quisimos hablar un poquito de las implicaciones y de los retos y de las cosas no tan positivas del lado de nacer en cuna cristiana. Más que cosas no positivas, ¿cuáles son esos retos que conlleva para alguien? Muy personal, muy subjetivo. Pero esto conversamos. En algún momento las cosas que eran muy bonitas se terminaron convirtiendo en rutina. Entonces se comenzó a convertir una rutina en todos los domingos ir a la iglesia o los sábados, no importa. Y todo se comenzó a convertir en una rutina donde en algún momento, sobre todo ya cuando fui creciendo y me comenzó a volver un adolescente, quizás, entre comillas, me cansé y fue como, ¿por qué hago esto? ¿Por qué sigo esto? Y digamos que al explorar, pues al estar rodeado de otras personas y todo esto, sí me preguntaba como, ¿será que esto sí es? ¿O será que todo se une y todos seguimos al mismo Dios? Y llegaron muchas preguntas y cuestionamientos que, como dije anteriormente, después Dios se encargó de contestar las preguntas que tuve durante tanto tiempo. ¿Cómo qué preguntas tenías? Como por ejemplo, ¿será que las otras religiones seguimos al mismo Dios? ¿O será que
el origen del universo si fue por el Big Bang o cosas así. También como Juanda me confronté mucho en por qué hay que ir a una iglesia, por qué hay que orar, por qué hay que alzar las manos, porque, o sea, como ¿por qué? Porque uno sigue a Dios y como que no fue elección propia al principio, sino obligada, por así decirlo, como porque tocó. Entonces lo mismo como habrá algo más en otras religiones, habrá algo más, tal vez el pensamiento de si habría más libertad en otro lugar o en otra ocasión que en la misma iglesia o como en el cristianismo. Yo creo no tanto en luchar de por qué hacerlo, como tú decías, como por qué tengo que ir a la iglesia o por qué hacerlo, sino yo nunca perdí esa certeza de creer que eso está bien. Mi lucha es más como porque tengo que esforzarme tanto por mantenerlo. Yo puedo seguir creyendo en Dios, pero a la vez también puedo seguir probando cosas que con el tiempo, mientras uno va creciendo, va conociendo, vas experimentando. Para mí nacer siendo cristiano es una responsabilidad, pero es muy difícil de llevar a veces, porque a veces siento que le estoy fallando a las tareas que Dios me puso y que creo que son verdaderas, o sea, no dudo de eso, en eso tengo fe, pero pierdo la fe en mí porque a veces simplemente no soy lo demasiado fuerte o, sí, o simplemente me olvido un poco de buscar a Dios, buscarlo a Él en vez de hacer cosas por Él. E intento hacer cosas por Él en vez de tenerlo a Él. Y se pierde un poco ese amor que es la base. Y creo que eso es algo normal, como que de pronto llega a ser un conflicto para todos, como una vez piensa como, bueno, las personas que no conocen a Jesús probaron algo y no les gustó y ya saben que no les gusta, entonces puedo probar pues a Jesús, al cristianismo. Pero creo que uno de los retos más grandes es como, yo nunca he probado lo del mundo, ¿cómo me mantengo alejado de eso? Con convicción de que eso es lo correcto, si no he probado que lo otro es incorrecto. Ese era mi conflicto interno, que realmente no era tan chévere, como que de verdad me llevaba a cuestionarme, que yo desde pequeña decía como, odio haber nacido con una cristiana. Yo decía como, de verdad me hubiera gustado como probar y me encuentro con Jesús, cambió mi vida y ya. Y así como también vivimos muchos retos, al paso de los años pudimos superarlos, así que lo que quisimos hacer después fue conversar un poquito en torno a cuáles fueron esas soluciones, o más bien cuáles fueron esas circunstancias que nos llevaron a que la fe de nuestros papás se volviera personal para nosotros, o también que la información que teníamos, que era simplemente un poco religión, se convirtiera en una relación y en una convicción en nuestros corazones. Así que veamos qué nos dijeron. Yo creo que yo comencé a afrontar las cosas cuando comencé a querer tener en verdad una relación con Dios. Muchas veces mi relación con Dios, cuando era niño, lo que tú dices, me pasó igual. O sea, yo sentí que yo tuve un encuentro con Jesús cuando era niño, yo sabía que existía Dios y era algo muy bonito. Pero después comencé a crecer y como que eso se fue yendo. Y comencé como a seguir el mismo Dios de mis papás. Así como dice la Biblia, como que muchas personas siguieron como el Dios de sus antepasados y no conocían al Dios que se le quería presentar, así me pasó. Y después fue como comenzar a conocer al Dios que se quería presentar a mi vida y comenzar a tener una relación con Él, fue lo que me ayudó a poder superar esas cosas. Últimamente leí en la Biblia, estoy leyendo Marcos, y muchas personas, bueno, como que Jesús estaba hablando con unas personas y les hacía unas preguntas. Y las personas le querían preguntar a Dios algo y Jesús siempre estuvo dispuesto a responder. Él me decía eso, como que Él siempre va a estar dispuesto a responder las preguntas que tengamos para Él. Creo que es muy diferente a lo de Juanda y lo de Samuel, porque yo siento que aunque nací en cuna cristiana, o sea, nunca, o sea, siento que fue como una apariencia ese cristianismo que yo vivía, porque era difícil, digamos, ser hijo de pastores es muy jodido, es muy jodido. Y entonces yo creo que, no, literal, o sea, todo, hasta mis 16 años, como que ahí yo siento que cambió todo, fue porque yo me intenté matar como 3 veces en esa época, y literal nunca sucedía. Entonces yo le decía a Dios, ¿pero por qué? O sea, si no tengo un propósito, si nunca te encuentro nada en ti, o sea, es como el Dios de mis padres, nunca mi Dios, entonces ¿por qué? Y yo me fui del país a hacer una escuela. Y en esa escuela yo le dije a Dios, bueno, lo que le dije estuvo mal, pero le dije, Dios, a ver si tú me conviertes, a ver si me convierten por allá. Y yo hice esa escuela y realmente pude conocer a un Dios padre, amoroso, bueno, o sea, literal fue como una confrontación súper increíble. Y creo que ahí fue cuando dije como, ya conozco a Dios, o sea, literal fue como, ya sé quién es Dios, no como el Dios de mis padres, sino el Dios que se me reveló a mí. Y ya. Testimonio que un día Dios me hizo ver que Él hizo en mi vida es que, o sea, el hecho de conocerlo desde bebé, desde pequeño, es un privilegio que no muchas personas tienen. Y bueno, muchísimas gracias por tomarse una taza de café con nosotros. Sabemos que hay muchos temas en torno al cristianismo de qué hablar y aquí seguiremos para eso. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Rooting Faith.
I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me